Mi hermana se burló de mi trabajo, pero cuando mi socio reveló que cada pieza era mía y había una lista de espera de 3 años, el silencio incómodo de mis padres fue el inicio de mi venganza. Tengo 32 años, y en mi familia había un guión escrito de antemano: estudiar en una universidad de élite, trabajar en Wall Street o en un gran bufete de abogados, casarte con alguien del club de campo y tener un par de hijos que siguieran el mismo ciclo. Mi hermana Sierra estaba triunfando en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins. Mi hermano Diego, a los 26, ya presumía de ser un magnate inmobiliario, revendiendo propiedades. Y yo solo quería construir muebles. No hablo de cosas de IKEA, sino de piezas hechas a mano, con ensambles de espiga y mortaja, diseñadas para durar generaciones. Piezas que cuentan la historia del árbol con solo pasar la mano sobre la veta. Empecé a los 15 años gracias a Mateo, nuestro viejo jardinero italiano, que tenía un taller en el garaje. Un día me vio observando y simplemente me pasó un cincel. «Tienes buenas manos», me dijo. «Firmes, pacientes. La mayoría se apresura, pero tú sabes esperar». El primer proyecto fue una tabla de cortar. Suena fácil, ¿verdad? No lo fue. La primera se partió porque no sabía nada sobre la dirección de la veta. La segunda se deformó por usar madera verde. La tercera parecía hecha a hachazos. Pero Mateo nunca me regañó, solo me entregaba otra pieza de madera en silencio. Al cuarto intento empecé a entender. Él me enseñó a leer la madera como mi padre leía los tickers de la bolsa. Con el dinero de un cumpleaños compré mis primeras herramientas en una casa de empeños: un cepillo Stanley número 4 destrozado que tardé 3 horas en restaurar, unos cinceles que parecían haber servido de abrelatas y una sierra que cortaba tan torcido como las promesas de un político. Pero eran míos. A los 16 fabriqué mi primer mueble real, un escritorio para mi habitación. Tardé 3 meses, usando pino porque no podía pagar maderas nobles. Pero logré que aquel pino cantara. Ensambles a mano que encajaban de verdad, un acabado tan pulido que reflejaba como un espejo. Cuando mi madre lo vio, preguntó si lo había comprado. Cuando le respondí que lo había hecho yo, se rió. «No digas tonterías. Ese escritorio aún lo conservo en mi taller, no para recordar dónde empecé, sino para nunca olvidar que mi familia jamás valoraría lo que yo era capaz de crear». A los 18 ya vendía escritorios personalizados a estudiantes de escuelas privadas para sus dormitorios, trabajo limpio, sólido, $300 cada uno. Para ellos era dinero de fiesta, para mí era renta. Mis padres lo veían como una fase, algo sin importancia, como cuando coleccionaba tarjetas de béisbol. Mi madre incluso comentó que al menos los sellos eran silenciosos, mientras que mi obsesión con la carpintería solo llenaba la casa de polvo. El punto de quiebre llegó en mi último año en Dartmouth, donde me obligaron a estudiar negocios como si me cebaran para foie gras. En una reunión familiar, mi padre me deslizó una carpeta. «Goldman Sachs tiene una vacante». Hice unas llamadas. «Yo voy a iniciar un aprendizaje con un maestro artesano en Vermont», respondí. 2 años y luego abriré mi propio taller. El silencio que siguió fue tan intenso como el instante antes de que un árbol caiga. La voz de mi madre podría haber congelado acero. «¿Estás bromeando?» «Hablo en serio», contesté. «Invertimos todo en tu educación», añadió mi padre, golpeando la mesa con sus dedos, mostrando el anillo de Harvard. «Entonces hicieron una mala inversión». Mi hermano Diego se rió en voz alta. «¿En serio vas a ser carpintero? ¿Eso hablas en serio?» Era el mismo que presumía de revender apartamentos sin siquiera tener licencia. «Sí», respondí. Mi hermana Sierra ni levantó la mirada del celular. Alguien tiene que ser la decepción de la familia. «Gracias por ocupar el puesto». Mi madre se levantó, con las perlas tintineando. «Si haces esto, estarás solo. Nada de fondos fiduciarios, nada de red de seguridad». «Perfecto. Trabajo mejor sin ataduras». Esa noche me fui con mi camioneta, mis herramientas y unos $8,000 ahorrados. Mi padre me lanzó sus últimas palabras. «No durarás ni 6 meses. Volverás rogando». No volví. Vermont fue un infierno. La beca apenas alcanzaba para una habitación encima del taller y fideos instantáneos. Mis manos sangraron 3 meses seguidos, las astillas parecían parte de mi ADN. Pero aprendí. Dios, cuánto aprendí. Mi maestro fue Jack, un hombre de 70 años tan duro que hacía ver a Gordon Ramsay como un santo. Si un ensamble quedaba flojo, lo tiraba a la basura sin pestañear. Eso es para tornillos, no para un mueble. Empieza de nuevo. 6 meses después, estaba en un bar barato tomando un café que casi no podía pagar. Se sentó un tipo a mi lado, ropa de diseñador gastada, reloj caro lleno de rayones. «Tú eres el de los muebles, ¿no?», me dijo, sin preguntar. «Depende, ¿quién lo pregunta?». «Adrián. Yo compro cosas que irritan a mis padres». Descubrí que era dinero de tecnología,
No fundador, sino empleado temprano en una startup que explotó. Sus padres querían que fuera médico, pero él prefería gastar su herencia en caprichos y especular con criptomonedas. Le conté que al menos yo estaba mejor que mis hermanos. Mi hermana Sierra presume salvar vidas en Johns Hopkins mientras quema la plata de mis padres. Mi hermano Diego se llama a sí mismo magnate inmobiliario, pero no podría vender agua en el desierto. Adrián se rió con ganas. Enséñame lo que haces. Le mostré fotos en mi iPhone agrietado, un escritorio de nogal, una estantería con compartimentos ocultos, una mesa de café convertible en mesa de póker. ¿Cuánto por ese escritorio? ¿3.000? Preguntó. Sí. Se rió aún más. ¿Solo eso? En Soho están vendiendo aglomerado por 5 veces más. Esto es Vermont, el mercado es distinto. Que se joda Vermont, dijo, pidiendo otro café. ¿Sabes que aman los ricos más que nada? Decir que tienen algo que otros ricos no pueden conseguir. Estás sentado sobre una mina de oro y lo vendes como si fuera aluminio. Así fue como Adrián se convirtió en mi socio. No oficialmente al principio, pero comenzó a enviarme clientes, tecnólogos que buscaban piezas artesanales para sus lounges minimalistas, esposas de millonarios que necesitaban objetos de conversación. Cada vez que terminaba una pieza, mi socio la valoraba con un margen mínimo del 300%. Estás subestimando tu talento, me repetía. Ponle un precio que refleje respeto por tu trabajo. El primer cliente que me envió era el prototipo perfecto, un inversionista obsesionado con todo lo artesanal. Pasó 20 minutos hablándome de sus cortaúñas japoneses de $500. Adrián ya me había dado instrucciones, déjalo hablar, actúa impresionado, al final, menciona con calma que estás ocupado durante meses. Cuando lo hice, el cliente se mostró intrigado. ¿3 meses? Preguntó sorprendido. Quizá 4, respondí mientras revisaba un calendario completamente vacío. Aunque, si eres flexible con el tipo de madera, podría hacer un espacio para ti. El hombre se negó, quería nogal. Terminé vendiéndole una mesa de café por $12.000 que a mí me costó 600 en materiales. La genialidad de Adrián estaba en la manipulación psicológica. Sabía exactamente cómo presionar. A cada cliente le soltaba frases como, la esposa del senador todavía está esperando la suya o rechazamos a una celebridad la semana pasada porque pedían un encargo urgente. La gente lo devoraba todo. Tu trabajo es excelente, me dijo después de aquella primera gran venta. Pero lo bueno no se vende a los que tienen dinero de sobra. Lo exclusivo sí. Y tenía razón. Le hizo creer a un comprador que yo solo aceptaba 12 encargos al año, cuando en realidad hacía 50. Eso bastó para construir una lista de espera de 2 meses en menos de un año. Adrián se ocupaba de los negocios con la frialdad de un depredador que lograba intimidar hasta a otros tiburones. Cada reunión suya era un espectáculo de manipulación. Recuerdo a la esposa de un gestor de fondos que señaló una silla y dijo, me llevo 6. Sin pestañear, Adrián contestó. No vendemos 6 de nada. Cada pieza es única. Podría hacer 2, quizá 3 en 6 meses, pero 6 arruinarían el valor. Al final, la mujer compró 3 y pagó el doble. Yo, mientras tanto, me dedicaba a la artesanía. Con el tiempo, pasamos de un taller pequeño a otro más grande y luego a uno todavía mayor. ¿Sabes lo que necesitamos?, me dijo un día Adrián, sentado en una silla barata que había comprado solo para burlarse de lo mal fabricada que estaba. Un showroom. Un espacio donde estos ricos se sientan especiales nada más entrar. Yo me quejé del costo, pero él sonrió. Mis padres amenazaron con cortarme los fondos otra vez. Es el momento perfecto para arriesgar. Ese era Adrián, no solo dinero fácil, sino alguien que entendía a la perfección la obsesión de los ricos por sentirse superiores. Ponía los precios lo suficientemente altos como para que comprar fuese como entrar a un club exclusivo. Por las noches, después de largas jornadas, él bebía bourbon caro y yo, cubierto de aserrín, trazaba con él planes de conquista. Vamos a hacer que estos herederos paguen $20.000 por unos estantes, bromeaba. Y encima nos darán las gracias. Era un delirio, pero siempre tenía razón. Para él, lo que hacíamos no era mobiliario, sino arte funcional. Tus nietos pelearán por esto en el testamento, decía a los clientes. Y ellos se lo creían. 3 años después de haber dejado mi casa, nuestro taller se había transformado en algo mucho mayor. Lo bautizamos Grain & Bone. Fue idea de Adrián, suena caro, como un sitio al que solo se entra con cita previa. Y no se equivocó. El showroom era un antiguo almacén de 8.000 pies cuadrados en el distrito de diseño. Pisos de concreto pulido hasta brillar como espejos, bombillas Edison colgando de estructuras de hierro que yo mismo fabriqué. Cada pieza estaba iluminada de manera que la veta de la madera parecía viva. Ya tenía bajo mi cargo a 3 artesanos a tiempo completo, reclutados de talleres de restauración de lujo con la promesa de libertad creativa y reparto de ganancias. Adrián,
Por su parte, contrató a 2 vendedores que parecían modelos de revistas de arquitectura escandinava. Nuestros clientes eran exactamente lo que uno imaginaría, banqueros de Wall Street que querían mesas de directorio que destilaran poder, millonarios de la tecnología que buscaban oficinas abiertas con un aire de autenticidad, y esposas con fortunas de divorcio listas para gastar en muebles que sus ex no podrían pagar. Los precios eran desorbitados, 30.000 por una mesa de comedor, 8.000 por una estantería, 15.000 por una cama. Y aún así, Adrián conseguía que la gente se sintiera estúpida si dudaba. Puedes ir a West Elm por una mesa, les decía. Pero esto es otra cosa. Esto es una pieza. Usaba mi apellido como si fuera una marca de lujo, lo que me resultaba irónico, el mismo nombre que mi familia decía que estaba desprestigiando, ahora era sinónimo de exclusividad. Con mi familia apenas mantenía contacto. Mi madre mandaba mensajes pasivo-agresivos sobre los logros de mi primo Luis o sobre la nueva publicación académica de Sierra. Yo le respondía con un simple emoji de pulgar arriba, lo que la desesperaba. Mi padre se quejaba de la situación del mercado, y mi madre dejaba caer comentarios sobre presupuestos ajustados, pero en ese momento no le di importancia, lo consideraba un problema de ricos. La única vez que mi padre llamó, dejé que la llamada se fuera a buzón de voz, solo quiero saber cómo estás, tu madre se preocupa, dijo con un tono tenso. Traducción, quería comprobar si ya había fracasado. Para entonces, vivía en un loft espectacular. Adrián y yo habíamos comprado el edificio como una inversión, otra de sus jugadas para molestar a sus padres que, irónicamente, terminó siendo muy rentable. Mi departamento ocupaba el último piso, con techos de 6 metros, ladrillo visto y amueblado solo con mis piezas. Cada una tenía un significado, la mesa en la que aprendí a emparejar vetas de madera, el escritorio donde firmé nuestro primer contrato de 6 cifras, la cama que tardé 3 meses en perfeccionar porque la rehice varias veces. Pero para mi familia, yo seguía siendo el que vivía casi en la calle, fabricando cajas de pino por salario mínimo. Y a mí me encantaba mantener esa ilusión. ¿En serio vas a dejar que piensen que eres casi un vagabundo?, me preguntaba Adrián divertido. ¿Por qué arruinar la sorpresa?, le contestaba. Será épico verles las caras. Mientras acariciaba una tabla de nogal negro que estaba convirtiendo en consola, Adrián estalló en risa. Eres más rencoroso que yo, y yo una vez quise comprar el restaurante favorito de mi ex solo para vetarla de por vida. ¿Lo hiciste?, le pregunté. No, las autoridades lo cerraron antes por violaciones sanitarias, respondió, todavía riendo. Luego miró su teléfono y me mostró algo, hablando de ridiculeces. Tu hermano Diego acaba de publicar otro ensayo en LinkedIn sobre soluciones inmobiliarias sinérgicas. Te juro que escribe como si ChatGPT hubiera tenido un derrame cerebral. El ritmo entre Adrián y yo siempre había seguido una especie de coreografía tácita, mientras yo pasaba horas entre maderas nobles, herramientas y el inconfundible olor del aserrín, él se dedicaba a abrir puertas, a seducir con palabras y a moldear relaciones como si fueran arcilla en sus manos. Yo construía las piezas, él construía la narrativa alrededor de ellas. Esa combinación había hecho que el negocio alcanzara un punto en el que parecía funcionar por sí mismo. Ya no éramos los 2 jóvenes que soñaban con sobrevivir a base de encargos sueltos, ahora teníamos contratos con empresas de prestigio, un listado de clientes que se prolongaba más de 6 meses y menciones en revistas que yo jamás habría imaginado. Ver nuestras piezas en publicaciones como Architectural Digest, Vuelo Wallpaper Magazine me producía una mezcla de orgullo y desconcierto. Nunca pensé que algo que yo hiciera con mis manos pudiera convertirse en un objeto de deseo para gente que medía su estatus en base a lo exclusivo. Lo más emocionante era lo que venía. Habíamos encontrado un lugar que podía cambiarlo todo. Un antiguo edificio textil de 20.000 pies cuadrados, un espacio que parecía haber estado esperándonos. Allí podíamos levantar un taller de producción mucho más grande, un showroom moderno e incluso una zona de eventos privados. Adrián se ilusionaba con la idea de organizar lanzamientos y lograr que marcas de renombre nos pagaran solo por exhibir sus productos junto a los nuestros. Asociación estratégica, lo llamaba. Yo, en cambio, defendía que la esencia estaba en la calidad de los muebles, en ese toque artesanal que no podía fabricarse en serie. Él me acusaba de pensar demasiado en pequeño, como si mi amor por la madera me impidiera ver la magnitud del negocio. Una tarde, mientras discutíamos sobre ese local, Adrián me mostró el anuncio en su teléfono. Es perfecto, repetía. El vecindario era ideal, el ambiente vibraba con ese aire moderno que atraía a los clientes adinerados, y como si fuera poco, estaba a 15 minutos del club de campo al que iban mis padres. Su sonrisa se ensanchó cuando me dijo, imagínalo. Tus padres de camino a jugar golf y, de repente, un enorme cartel que diga Grain & Bone. Tu nombre justo delante de sus narices. Yo lo acusé de ser mezquino. Él respondió con calma, exacto. Esa es la idea. En medio de la conversación, mi teléfono vibró.
Era un mensaje de mi madre: Diego se compromete. Cena este domingo en el club a las 7 de la tarde, procura vestirte apropiadamente. Se lo mostré a Adrián. Me preguntó si pensaba asistir y le dije que no estaba en mis planes. Su sonrisa se torció en una expresión que conocía bien, la misma que aparecía cada vez que tramaba algo: deberías ir. Pero antes hay que asegurarnos de que sepan del showroom. Yo le pregunté cómo lo lograría y solo me contestó: déjalo en mis manos. Solo asegúrate de estar libre dentro de 2 semanas. Ese día tu familia entrará en nuestra casa sin siquiera saberlo. El plan era brillante por su simpleza. Adrián organizó con nuestra encargada de marketing una campaña dirigida no a mis padres directamente, eso habría sido demasiado evidente, sino a su entorno. En cuestión de días, cada esposa de banquero, cada socio de fondos de inversión, cada conocido del club de campo empezó a ver anuncios del evento exclusivo de Grain & Bone. La estrategia se reforzó con apariciones estratégicas, publicaciones de influencers donde nuestras piezas aparecían de fondo, menciones en Vogue por parte de un diseñador de interiores famoso, y hasta la esposa de un senador hablando en redes de la experiencia transformadora que había tenido con nuestro equipo. El martes, mi madre mordió el anzuelo. Me envió otro mensaje: Diego necesita muebles para su nuevo penthouse. Todos hablan de ese lugar llamado Grain, ¿puedes creer que la lista de espera es de 3 meses? Pero el marido de Mercy conoce a alguien. Vamos este jueves a las 2 de la tarde. Cuando se lo mostré a Adrián, soltó una carcajada casi diabólica: es perfecto. Quieren usar influencias para entrar en tu propia tienda. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Yo me instalé en el taller, visible a través de la gran pared de vidrio que lo separaba del showroom. Vestía mis ropas de trabajo habituales, camisa de franela, botas desgastadas y las manos manchadas de barniz. Parecía un obrero más, invisible a ojos de quienes buscaban lujo. Adrián, en cambio, se había puesto un traje de $3.000, comprado exclusivamente para ese momento. Tengo que verme más exitoso que tu padre, me había dicho. El showroom estaba a medio llenar cuando ellos llegaron. Desde mi lugar, pude observar cada detalle de su entrada. Mi padre, impecable en su traje de poder, revisaba su Rolex con ese gesto de quien siempre está apurado. Mi madre lucía su clásico uniforme de Greenwich, bolso discreto pero de marca, joyas elegantes y esa expresión de labios apretados que usaba para esconder cualquier emoción. Diego caminaba delante, con aires de dueño, seguido de su prometida Camila, cubierta de pies a cabeza en ropa de diseñador. Y, para mi sorpresa, también estaba Sierra. No la esperaba, convencido de que estaría demasiado ocupada en su carrera médica como para perder tiempo en algo así. Adrián lo recibió con su sonrisa calculada. Aunque no escuchaba lo que decía, podía leer el guión, el discurso sobre la filosofía de nuestra marca, sobre la madera como alma viva y sobre cómo cada pieza era irrepetible. Frases que podían sonar exageradas, pero que funcionaban a la perfección con gente acostumbrada a comprar relatos tanto como objetos. Mientras tanto, otras escenas ocurrían en paralelo. Una pareja observaba un aparador de $50.000. La mujer lo acariciaba como si fuera un ser vivo, y su marido, sin vacilar, sacó una tarjeta negra para pagar. Ese era nuestro público, para ellos, el precio era parte del prestigio, si todos podían tenerlo, dejaba de ser interesante. Mi familia se detuvo frente a una mesa de nogal negro americano con incrustaciones de cobre. Era mi obra maestra, fruto de 4 meses de esfuerzo. Ver a mi madre deslizar la mano sobre la superficie me generó una punzada de contradicción, orgullo por su mirada de aprecio, pero también resentimiento por lo que representaba. Cuando Adrián mencionó el precio, ella retiró la mano como si el mueble la hubiera quemado. Diego soltó una carcajada burlona, tan fuerte que la escuché a través del vidrio, moviendo la cabeza como si no pudiera creer semejante descaro. Siguieron hacia la sección de la sala de estar. Allí, un ejecutivo farmacéutico le explicaba a su novia que invertir 30.000 en muebles era lo mismo que invertir en acciones. Mi madre lo observaba con una mezcla de envidia y cálculo, como si tratara de entender cómo alguien podía gastar esa cantidad sin pestañear. Sierra, en cambio, probó sentarse en una de nuestras sillas de cuero, pero se levantó tan rápido que casi tira la mesa lateral. Seguro Adrián le había dicho el precio, 12.000 el par, porque su expresión era la de quien acababa de llevarse una sorpresa desagradable. Mi padre ya estaba perdiendo la paciencia. Conocía ese lenguaje corporal, brazos cruzados, mandíbula apretada y mirada dura. Era la postura que adoptaba cuando sentía que alguien le hacía perder el tiempo. Yo observaba cada gesto desde el taller, mientras Adrián, impecable, parecía disfrutar con cada minuto que pasaba. Entonces ocurrió lo inesperado. Camila, la prometida de Diego, comenzó a mostrar verdadero interés. Recorrió con los dedos un mueble, preguntó por el proceso, pidió detalles sobre los materiales. Adrián, encantado,
Se explayó sobre las técnicas de unión, la selección de la madera, los acabados únicos. Y en un momento, ella debió preguntar por piezas personalizadas, porque él hizo un gesto hacia el taller, señalándome. De pronto, todos giraron al unísono. 5 pares de ojos atravesaron el vidrio, buscando al hombre en camisa de franela, cubierto de aserrín, con las manos endurecidas por el trabajo. Mi madre fue la primera en reconocerme. Su mirada se entrecerró. En cuestión de segundos, su rostro atravesó una secuencia de gestos imposibles de ignorar, primero desdén, luego desconcierto, después reconocimiento y, finalmente, un impacto absoluto que la dejó helada. Todo en apenas 3 segundos. Sus manos fueron directo a las perlas que llevaba colgadas, el clásico gesto de crisis. Mi padre, por su parte, se quedó completamente inmóvil, como si alguien hubiera puesto pausa en medio de una frase. La boca se le entreabrió en un gesto poco digno, algo que lo habría avergonzado profundamente si hubiese podido verse a sí mismo. La reacción de Diego fue inmediata, la mandíbula se le desplomó como si hubiera recibido un golpe. Su prometida, confundida, le sostuvo el brazo sin entender nada. Sierra, incapaz de controlarse, dejó caer su bolso de $3.000 sobre el piso de concreto del taller. El golpe resonó como un disparo. Yo, en cambio, me tomé mi tiempo, me quité las gafas de seguridad con calma, como si el mundo entero girara a mi ritmo. Dejé mis herramientas a un lado, me sacudí el aserrín de las manos y caminé hacia la puerta del showroom. Abrí con tranquilidad, y el aroma de virutas de madera y aceite de linaza me siguió al salir. ¿Qué tal? ¿Vinieron de compras? Pregunté, disfrutando del silencio perfecto que se apoderó del lugar. ¿Qué? Balbuceó mi madre, incapaz de terminar la frase. Diego fue quien rompió la tensión, aunque su voz salió quebrada, como la de un adolescente. ¿Tú trabajas aquí? ¿En serio trabajas aquí? Así es, respondí sin titubeos. En ese momento, Adrián dio un paso al frente, con una actuación tan impecable que merecía un premio. Su rostro era una máscara de sorpresa profesional. Oh, claro. Nuestro jefe de diseño y maestro artesano. Cada pieza de esta sala de exhibición es obra suya. Un verdadero genio. La lista de espera para encargos personalizados es de 3 años. ¿3 años? Chilló Camila, incrédula. Adrián fingió reflexionar. Aunque, tratándose de familia del dueño, quizá podríamos adelantar algo. Y ahí cayó la bomba. ¿Dueño? Logró articular mi padre, con voz ahogada. Socio, para ser exactos, aclaré con calma. Adrián maneja el área de negocios. Yo me encargo de la creación. Esto es imposible, intervino Sierra. Este lugar, estos precios. Curioso, dije con ironía. Yo no recuerdo que los fracasados lograran construir algo como esto. Diego empezó a mirar alrededor, evaluando el espacio, el inventario, los clientes que entraban y salían. Pude ver cómo hacía los cálculos mentales. Justo detrás de él, un ejecutivo farmacéutico firmaba papeles para llevarse una mesa de $30.000, sin siquiera regatear. ¿Y esa mesa? Preguntó, señalando una pieza de nogal. 45.000, contesté. 48,5, en realidad, lo corrigió Adrián con naturalidad. El precio subió. La demanda supera a la oferta. Esto es una locura, se quejó mi padre. No, repliqué, clavándole la mirada. Eso es valor de mercado. Tú mismo me lo enseñaste, algo vale lo que la gente está dispuesta a pagar. No tuvo respuesta. Mi madre intentó recuperar terreno. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Decirles qué? ¿Que no estaba fracasando? ¿Que no necesitaba su dinero? ¿Que estaba bien sin el apellido familiar? No me pareció relevante. Somos tu familia, replicó, y por primera vez en años su voz sonó genuinamente herida. La misma familia que me dio la espalda por elegir mal, respondí sin dudar. Aquella visita a Grain & Bone debía haber sido suficiente. Ya habían visto que no era un fracasado, y con eso yo me daba por satisfecho. Podría haber quedado ahí. Pero mis hermanos no lo soportaron. Primero fueron los mensajes de Sierra, con tono de hermana preocupada. ¿Por qué no nos contaste? Podríamos haberte ayudado a promocionar tu negocio. Hipocresía pura, viniendo de la misma persona que se burló cuando me fui. Luego Diego, con su falso aire casual. Oye, hermano, deberíamos hablar. Tomar algo. Tengo algunas ideas sobre oportunidades inmobiliarias para Grain & Bone. Como no respondí, los mensajes se volvieron más ásperos. Sierra, ¿ahora crees que eres mejor que nosotros? ¿Demasiado exitoso para hablar con tu familia? Diego, muy feo de tu parte hacernos pensar que estabas fracasando. Nos preocupamos por ti. Después apareció un chat grupal, formado solo para atacarme en conjunto. Sierra, es patético que guardes rencor por tanto tiempo. Diego, compórtate como un hombre y habla con tu familia. Sierra,
Siempre estuviste celoso de nuestro éxito. Ahora que tienes dinero nos ignoras. Mamá llora por ti, pero supongo que ya eres demasiado importante. Diego, el éxito no cambia la genética. Sigues siendo parte de esta familia. Actúa como tal. Adrián leyó esos mensajes conmigo durante el almuerzo. Están nerviosos, dijo riendo. Tú debías ser el fracaso. Esa idea les daba seguridad. Exacto, le respondí. Ahora no saben cómo manejarlo. Y vaya si no lo supieron manejar. La semana siguiente, Diego apareció en el showroom con su traje más caro y su Porsche recién lavado, como si fuera una demostración de poder. Se sentó en mi oficina sin ser invitado. Deberíamos colaborar. Tus muebles, mis propiedades. Estoy desarrollando condominios de lujo. Una alianza exclusiva sería perfecta. Lo siento, estamos reservados por 2 años, contesté, sin darle espacio. Soy tu hermano. Y la familia ayuda a la familia, como ustedes me ayudaron hace 5 años, ¿no? Su cara se puso roja. Eso fue distinto. Estabas siendo irracional. No. Solo fui honesto con lo que quería. Se levantó furioso. Guardas rencor como un niño. Yo pongo límites como un adulto. Que te den. La puerta está ahí, respondí, sin inmutarme. Se marchó, pero antes tomó fotos de nuestras etiquetas de precios. Luego supe que las mostraba por ahí, intentando probar algo que ni él entendía. Sierra, en cambio, fue más sutil. Empezó a usar a mi madre como intermediaria. De pronto, ella me llamaba cada semana. Sierra necesita fondos para su investigación, quizá podrías invertir. El hospital de Sierra organiza una gala, podrías patrocinar una mesa, mostrar tu éxito. 2 semanas después, Diego apareció en mi edificio. Seguridad me llamó, yo pedí que no lo dejaran entrar. Aún así, dejó una nota bajo la puerta, deja de ser un idiota. Somos sangre. Sierra me intentó arrinconar en una cafetería que sabía que frecuentaba. 5 minutos, pidió. Solo eso. Me lo debes. No te debo nada, le respondí sin dudar. Adrián se encargaba de monitorear sus movimientos por redes sociales y contactos en común. Así fue como nos enteramos de la verdad. Tus hermanos están en problemas, me dijo una mañana, pasándome su teléfono. El supuesto imperio inmobiliario de Diego estaba levantado sobre préstamos que ya no podía cubrir. Había hipotecado 3 propiedades que no lograba vender. El Porsche estaba arrendado, y el penthouse que necesitaba amueblar ya acumulaba retrasos en los pagos. Sierra tampoco estaba mejor. Resultó que llevaba tiempo mintiendo sobre su posición en el hospital. No era la cirujana estrella en ascenso que tanto presumía. Ella seguía siendo residente de medicina, aunque no se trataba de una historia de triunfo como tanto le gustaba aparentar. Había sido rechazada en 2 ocasiones para obtener la beca que tanto deseaba, y cada vez que caía, recurría a lo mismo, pedir dinero a nuestros padres. Ellos, con el afán de sostenerla, terminaron convirtiéndose en su sostén económico. Aquella supuesta investigación académica para la que decía necesitar financiamiento, en realidad era una pantalla bien construida, lo único que buscaba era cubrir una montaña de préstamos estudiantiles que se acumulaban como una sombra. ¿De cuánto hablamos realmente?, le pregunté a Adrián, tratando de mantener la calma. Entre todos los compromisos que han asumido, la cifra ronda los $800.000. ¿Y la mayor parte salió de nuestros padres?, insistí. Sí, casi todo, respondió él, encogiéndose de hombros, como si no pudiera creerlo del todo. Se inclinó hacia mí con una media sonrisa cargada de ironía. Y no termina ahí. Para sostener las deudas de Sierra y Diego, nuestros padres sacaron una segunda hipoteca sobre la casa. Están a 3 meses de perderla. El sonido metálico del cincel golpeando la mesa de trabajo rompió el silencio. Esto tiene que ser una broma. ¿De verdad crees que inventaría algo tan delicioso?, replicó Adrián, disfrutando el golpe de realidad. La gran y orgullosa familia de Greenwich está al borde de la bancarrota. Me explicó que la élite es experta en mantener la ilusión. Ropas elegantes, cenas ostentosas, obras de arte en los muros, todo puede disfrazar la ruina. Su contacto en el banco había confirmado cada detalle, los números eran irreversibles. Están completamente hundidos, salvo que alguien con recursos de verdad los rescate, añadió, dejando las palabras suspendidas en el aire. No hizo falta que lo dijera con claridad. Nos miramos y comprendimos lo que insinuaba. Por eso quieren acercarse de nuevo, dije, sin apartar la vista. Lo saben perfectamente, rió Adrián. Tu negocio tiene lista de espera de 3 años. Vendes mesas que alcanzan los $45.000. Ellos no son tontos. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Verónica, cena familiar este domingo. Asuntos importantes que discutir. Por favor, ven. Lo mostré a Adrián. ¿Irás?
Sí. Pero antes quiero confirmar qué tan grave es. Necesito números exactos. Yo me encargo, aseguró él, levantándose. Y, antes de marcharse, giró hacia mí con una chispa en los ojos. Ya sé lo que vamos a hacer. El domingo crucé la puerta de la casa donde había pasado mi infancia. Esa misma casa que, según la información de Adrián, estaba a 60 días de ser embargada. La sensación fue extraña, los objetos estaban en el mismo lugar, pero el aire pesaba distinto. Las alfombras persas seguían extendidas en los pasillos, aunque ahora con claros signos de desgaste. En las paredes aún colgaban algunos cuadros, pero había huecos reveladores, rectángulos pálidos que mostraban dónde habían vendido piezas para tapar huecos de dinero. Todo parecía esforzarse demasiado por transmitir un lujo que ya no existía. En el comedor formal, la escena estaba preparada. La mesa antigua, esa joya de la que tanto presumieron, estaba cubierta con la mejor vajilla. Era el teatro de siempre, mostrar abundancia aunque el escenario se derrumbara. Verónica me recibió con un beso en la mejilla. El aroma a perfume costoso me golpeó, pero más que elegancia transmitía desesperación. Mi padre se levantó y me dio la mano, su fuerza permanecía en el gesto, pero en sus ojos habitaba un cansancio que nunca antes le había visto. Hijo, dijo. Era la primera vez que lo escuchaba usar esa palabra conmigo en 5 años. Sierra y Diego estaban ya en sus asientos. Ninguno podía ocultar su incomodidad. En cambio, Camila, la novia de Diego, no apareció. No era sorpresa. Desde la exhibición de muebles había mostrado más interés por las piezas que por él. Luego me enteré de que lo había dejado al enterarse de sus deudas. Una mujer inteligente. La cena transcurrió en un silencio pesado. Los platos eran de Catherine, un detalle que me hizo alzar la ceja. Verónica siempre había cocinado estas reuniones con orgullo. Otro signo de la decadencia. Cuando llegó el postre, mi padre habló con solemnidad. Necesitamos tener una conversación sincera. Sobre la familia. Quizá fuimos demasiado severos contigo. Lo que tu padre quiere decir, interrumpió mi madre, es que cometimos un error. Debimos apoyarte. La familia está primero, siempre. No contesté. Dejé que el silencio se hiciera largo hasta que Sierra cedió. Entendemos que eres exitoso. ¿Podemos dejar esto atrás? ¿Por qué ahora? Pregunté. 5 años de desprecio y justo ahora quieren reconciliarse. ¿Qué cambió? Se miraron con nerviosismo. Verónica habló con voz suave. Porque la familia debe permanecer unida. ¿Unida en qué? ¿En aceptar caminos distintos o en tapar agujeros financieros? El silencio fue como un golpe seco. ¿Qué insinúas? Me retó mi padre, apretando la mandíbula. Nada. Solo pregunto por qué la necesidad de sanar coincide con una deuda de $800.000. El tenedor de Sierra chocó con el plato. ¿Cómo sabes eso? ¿Creen que no investigo? 3 hipotecas atrasadas. Cientos de miles tomados de la jubilación. Otro tanto en préstamos personales. ¿Quieren que siga? La compostura de Verónica se desmoronó. ¿Nos espías? No necesito espiar. Cuando los hermanos que me despreciaron aparecen de pronto buscando afecto, uno empieza a hacer preguntas. Diego se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Venimos a disculparnos y tú solo nos atacas. No, ustedes vinieron a manipularme para que lo rescate. Mi padre golpeó la mesa con violencia, como lo hacía cuando quería dominar la situación. ¿Basta? Sí, tenemos problemas, pero esa no es la razón de esta cena. Demuéstralo. Dime que no necesitan dinero, que todo esto es solo por reconciliación. Dilo. No pudo. Yo me puse de pie. Gracias por la cena. Espera, la voz de Verónica tembló. Podemos perderlo todo, igual que tú cuando te dejamos solo. No es lo mismo, contesté. Si lo es, añadí con dureza, salvo que yo no tuve a nadie que me sostuviera. Sierra, con lágrimas en los ojos, intentó otra estrategia. He recibido llamadas de prestamistas. Estoy aterrada. ¿Quieres que tu hermana viva con miedo? No. Pero fuiste tú quien pidió préstamos imposibles de pagar. Diego, en tono venenoso, intervino. ¿De verdad vas a dejarnos caer? Mi madre lloraba sin detenerse. Sabemos que te herimos. Sabemos que nos equivocamos. Pero seguimos siendo tu familia. ¿Eso no vale nada? Lo fue todo, hasta que me enseñaron que no valía nada, repliqué, encaminándome hacia la puerta. Me detuve. Giré sobre mis pasos y dejé caer la bomba. Les haré una propuesta. Compro la casa. Sus ojos brillaron de inmediato. ¿Qué? Balbuceó Verónica. Podrán seguir viviendo aquí, pero como inquilinos. Alquiler de mercado. Primer y último mes por adelantado. Referencias y verificación de crédito. Mi padre me lanzó una mirada oscura. ¿Quieres ser nuestro casero? Quiero que recuerden cada mes, al firmar ese cheque,
Que el supuesto fracaso de la familia es el único motivo por el que tienen techo. Eso es cruel, susurró mi madre. Eso es negocio. Y de negocios ustedes saben bastante, ¿no? Diego soltó una risa amarga. Estás mintiendo. Jack ya preparó los papeles. El precio es inferior al mercado. No tienen margen para negociar. Tienen 72 horas. Salí de esa casa, antigua y cargada de recuerdos, dejándolos hundidos en las consecuencias de sus propias decisiones. La propiedad estaba a punto de ser embargada y ellos seguían sentados en su mesa elegante, tratando de aparentar dignidad mientras se derrumbaba todo a su alrededor. Me subí a la camioneta y marqué el número de Adrián. ¿Cómo te fue? Me preguntó apenas contestó. Lo aceptarán. ¿Seguro? No tienen otra salida y lo saben. Esto es brillante, hermano. Vas a ser su arrendador y, además, con una compañía de administración ocupándose de todo. No quiero tratar con ellos directamente. Eso es frío. Es práctico. Al final es lo mismo. Hubo un silencio breve y luego agregó. Ah, y recuerda que vamos a necesitar el primer y último mes de renta por adelantado. Más el depósito de seguridad. Procedimiento estándar para inquilinos con mal historial de crédito. Ellos no tienen mal crédito. Lo tendrán pronto, dijo con calma. En ese instante comprendí algo, acababa de aplastar el orgullo de mi familia con la misma fuerza con la que ellos habían pisoteado el mío durante años. 48 horas después, mi padre me llamó. Aceptamos tu oferta. Perfecto, le respondí. Adrián enviará la documentación. Necesitamos hablar de los términos. No hay nada que negociar. Renta a precio de mercado, contrato estándar, sin tratos especiales. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? Estoy siendo profesional. Justo lo que tú siempre me enseñaste. Colgó sin decir más. La firma fue un proceso duro. Yo ni siquiera estuve presente, envié a Adrián con nuestro abogado y pedí que lo grabaran todo en vídeo. Mis padres parecían derrotados. Sierra no podía contener las lágrimas. Diego se negó a firmar al principio, hasta que mi madre lo convenció. Esto es lo que él quiere, dijo ella en la grabación. Humillarnos. No, corrigió Adrián. Él quiere que aprendan lo que significa enfrentar consecuencias. Es distinto. El abogado revisó cada cláusula con una precisión implacable. Inicial aquí para la contingencia de inspección. Firme aquí reconociendo el estado de la propiedad. Inicial aquí confirmando que no habrá descuentos ni condiciones familiares. La mano de mi padre temblaba tanto que la pluma se le resbalaba entre los dedos. El abogado, ajeno al drama, continuaba con tono impasible. Solo falta su firma en el acuerdo de arrendamiento. ¿Acuerdo de arrendamiento? Preguntó Sierra, sorprendida. ¿Eso también se firma hoy? Procedimiento estándar, respondió Adrián con una sonrisa. Primer mes, último mes, depósito de seguridad. Certificado o transferencia. Diego hizo las cuentas rápido. Esos son $25.500. ¿Hoy? Exacto, confirmó Adrián. No tenemos esa liquidez, admitió mi padre. Adrián sacó el teléfono, fingió revisar algo y contestó con calma. Podemos darles 30 días antes de que empiece el contrato. Tiempo suficiente para vender activos. Claro, si no logran pagar, tendrán que desocupar. ¿Desocupar nuestra casa? Dijo mi madre, incrédula. Técnicamente, ya no es su casa. Es la inversión de su hijo, respondió Adrián. La firma del contrato se realizó el mismo día en que, de no ser por el acuerdo, habrían sido desalojados. La administradora de propiedades, una mujer de mediana edad llamada Verónica, que claramente había lidiado con cientos de casos, fue directa. La renta mensual es de $8.500, con vencimiento el día 1. Los recargos empiezan el día 5. 3 violaciones al contrato resultan en desalojo inmediato. ¿Qué tipo de violaciones? Preguntó Sierra. Quejas por ruido, daños, ocupantes no autorizados, falta de mantenimiento, enumeró Verónica como si leyera la lista del supermercado. Era un precio inferior al del mercado en Greenwich, pero aún así demasiado alto para su situación actual. Tendrían que ajustar su vida, vender cosas y tomar decisiones difíciles. En menos de una semana, la dinámica cambió. Diego fue el primero en doblarse. Llegó al taller, sin su Porsche esta vez, después de tomar el tren. Necesito trabajo, me dijo sin rodeos. McDonald's siempre contrata. Hablo en serio. ¿Sé de construcción? Puedo ayudar en instalaciones. No contrato familia. Entonces estoy perdido. Vendí mi reloj, el que papá me regaló en la graduación, solo para pagar el boleto del tren. Me dieron $50. Valía 2.000. Se marchó, no con rabia, sino roto. Sierra resistió 2 semanas más antes de llamarme. El hospital eliminó mi puesto por recortes. Necesito un préstamo, solo hasta que encuentre algo. No,
¿Vas a dejarme morir de hambre? ¿Vas a seguir siendo dramática? Eres doctora, consigue empleo. No es tan fácil. Nunca lo es cuando el problema es tuyo. Colgó furiosa. Mi madre intentó la vía emocional. Fue al showroom en plena jornada y, delante de los clientes, gritó: «Has destruido a esta familia». Adrián la sacó con una sonrisa cortés. «Señora, necesito que se retire. Soy su madre. Es una inquilina alterando un negocio. Si no se va, llamaré a seguridad». Ella trató de conmoverlo. «Tuvimos que vender los Mercedes. Ahora manejamos un Honda usado». «Autos confiables», respondió Adrián. «Buena reventa». La mirada que le lanzó podría haber descascarado pintura, pero terminó yéndose. Mi padre, por su parte, optó por la amenaza legal. Contrató a un abogado, quizá el último que podría pagar, para acusarme de abuso y manipulación financiera. Nuestro abogado se rió. «No tienen caso. Compraste la propiedad a precio justo y les diste renta por debajo del mercado. Si acaso, los ayudas». «Perfecto», le dije. «Respóndeles eso palabra por palabra». A los 3 meses ya estaban atrasados con la renta. Verónica me llamó para preguntar cómo proceder. «Política estándar», le dije. 5 días de gracia, después recargos. 30 días y se inicia desalojo. ¿Incluso siendo familia? Sobre todo porque son familia. Pagaron el día 29, seguramente vendiendo lo poco que les quedaba. Adrián seguía registrando todo, en parte por protección legal y en parte por puro entretenimiento. «Tu hermano está trabajando en un concesionario. Tu hermana hace turnos en clínicas de urgencias. Tus padres vendieron la membresía del club de campo. Bien por ellos. ¿Ni un poco de satisfacción? Mucha. Pero. Nada de peros. Están aprendiendo lo que yo tuve que aprender, sobrevivir sin red». Las llamadas cesaron, también la manipulación. Pagaban la renta la mayoría de las veces a tiempo. No hablábamos. 6 meses más tarde, en lugar de llamadas o escenas, llegó un sobre a mi oficina. Dentro había un cheque por la renta y una breve nota escrita con la letra temblorosa de mi padre: «Cumpliremos con lo acordado». Nada más. Ni disculpas, ni agradecimientos, solo una aceptación silenciosa de la nueva realidad. No contesté, no devolví el gesto. Ya no hacía falta. Habían entendido, al fin, que los tiempos de chantajes emocionales y privilegios se habían acabado. A partir de ese momento, la relación quedó reducida a simples transacciones bancarias, impersonales y frías, como siempre habían tratado ellos mis propios esfuerzos. Y aunque otros dirían que en el fondo todavía son mis padres y mis hermanos, para mí se convirtieron únicamente en inquilinos que ocupan una propiedad de mi portafolio. Unos inquilinos más, sujetos a reglas claras. Y esa distancia, que antes dolía, ahora se sentía como libertad.